Shalom, comunidad Bao y amigos. Saluda Ariel de la comunidad Bnei Adonolam. En esta oportunidad, hablando sobre la Parashat Balak. Balak, la porción Balak. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, de qué se trata esta Parashá. Un poquito historia, ¿cierto? Un poquito de la historia de Bilam. Y bueno, finalmente retomar quizás lo que dice el Brit Hadashah sobre el malvado Bilam, cosas que un poco ayer en nuestro Kabbalah Shabbat comunitario compartíamos. Retomar algunos puntos de eso y tratar de darle una orientación, ¿cierto?, a esta parashá, que es la que en sí ofrece, ¿cierto?, que es el tema de no desviarse del camino, tener cuidado con la doctrina de Balaam, cuidado, ¿cierto?, en la forma en la que hacemos nuestro servicio al Creador. Entonces, la parashá esta semana comienza diciendo: y Balak, hijo de Tzipor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, etc. Este rey, ¿cierto?, tuvo temor de los hijos de Israel, lo que estaba haciendo alrededor, ¿cierto?, de su nación, y quiso tender una trampa, ¿cierto?, al pueblo de Israel. En la parashat anterior hablamos, ¿cierto?, sobre la parashat Jucat, parashat el decreto, donde el Eterno, ¿cierto?, había entregado un medio de purificación. Hablamos un poco de temas de las paradojas, ¿cierto?, entre la vida y la muerte. Y bueno, hay em, algunos elementos que trae ahí más relativos quizás un poco a esos contrastes, ¿cierto?, entre vida y muerte. Y quizás ahora los contrastes está para allá son entre la bendición y la maldición. Otro contraste, ¿cierto?, que se trata de poner en nuestro relato en esta porción. Realmente los buenos, ¿cierto?, quizás van por un camino con su habla y los malos van por su otro camino con su hablar. Pero también de una persona de la cual podríamos decir que es inspirada por Dios o iluminada o como aquí se le llama incluso profeta, puede hablar para bien o para mal. Así también un hijo del Eterno puede hablar para bien y para mal. Nos habla, ¿cierto?, de cómo los hijos de Israel en algún momento, con todo lo que vivieron ahí, salida de Egipto, los milagros que vieron, alabaron, exaltaron al Eterno por todas sus maravillas. Pero los mismos, ¿cierto?, que exaltaron al Eterno, fueron los que después se quejaron contra el Eterno. Fueron los que alegaron, ¿cierto?, los que reclamaron por comida, etcétera. Aun cuando se les había dado, reclamaron por agua. Caso similar, ¿cierto?, a lo que vimos quizás con Miriam, la misma que exaltó en su momento al Eterno, luego, ¿cierto?, habló mal de su hermano. Entonces, aquí hablamos un poco de lo que ayer se mencionaba, el poder del habla, ¿no? En cierto sentido. No solamente los malvados pueden hablar para mal, ¿cierto? Y decir maldiciones, sino que incluso los malvados pueden hablar para bien, bendiciones. Pero de la misma manera, los buenos pueden hablar bendiciones, pero también los buenos pueden hablar maldiciones y hablar lo malo. Yeshua, ¿cierto?, nos diría de una manera eficaz, corta, concisa: no pueden salir dos tipos de aguas de una fuente. No puede salir, ¿cierto?, agua dulce, agua amarga, agua caliente, agua fría. Nosotros hoy día tenemos sistemas, ¿cierto?, donde esto puede ocurrir. Pero realmente de una fuente de agua, esto no sucede. No puede ser, ¿cierto?, que una persona que tenga el Espíritu del Señor pueda salir tanto algo muy bueno como algo muy malo. Es incoherente y es parte, ¿cierto?, de una paradoja o de la incoherencia que vemos demostrada a un nivel ejemplificado, digamos, a un nivel superior, con un profeta quizás famoso en su momento, Bilam, y el otro profeta famoso que era Moshe, por otra parte.
un contraste. El contraste tiene que ver mucho, ¿cierto? No con lo que quizá uno tenga como talento, como dones, porque todos podemos tener dones, talentos. A lo mejor el don de la profecía lo tenía tanto Moshe como Bilam. A lo mejor un don lo puede tener una persona u otra, hombre o mujer. Pero ¿qué se hace con eso? Ahí es otro cuento, ¿no? Si la persona lo usará para el bien o para el mal, depende de cada persona. Y este es el camino que nos traza, ¿cierto? La Parashat Bilam de Balak. Se habla del camino justo, recto, bendición, maldición. Y este es el mensaje propio de la Torá, en efecto. Haz el bien, escoge lo bueno. Mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, dice la Torá. No escojas la muerte. Escoge la bendición o la maldición. Lo mismo, ¿cierto?, aplica para nosotros. Si el Eterno pronunció bendición, maldición, está escrito, pronunció que eligiéramos entre vida y muerte, finalmente es la elección nuestra la que marcará la diferencia. Si hablaremos para bien o para mal, para vida o para muerte. Un mensaje, ¿cierto?, que utilizaron los seguidores de Yeshua y Yeshua mismo. Vamos a ver el libro de Pedro, ¿cierto?, etcétera. Precisamente diciéndole a los seguidores, al creyente, nuevos creyentes, cuidado, no sigan la doctrina de Bilam. Cuidado, el camino está puesto, hay dos caminos. Ojo, porque no es fácil, ¿cierto?, escoger el camino correcto siempre. Y vemos que esto es así, incluso se equivocan los profetas o los más altos representantes del Eterno. Todos nos equivocamos. El punto, ¿cierto?, es finalmente que lo que sale de nosotros. Yeshua dijo, no es cierto lo que impurifica al hombre, lo que sale del hombre, sino que lo que impurifica al hombre, dijo Yeshua, no es lo que entra al hombre. Repito, Yeshua dijo, no es lo que entra el hombre lo que impurifica a la persona, sino lo que sale de él. Porque lo que sale del hombre o de las personas, hombres, mujeres, todos nosotros, viene del corazón. Y en el corazón se anidan, ¿cierto?, muchas veces tanto el bien, la bondad, la bendición, la misericordia, como dice el Haftará, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo te pido? Sacrificios de animales, una y otra cosa, cosas materiales. No te pido mejor, más que eso es misericordia, bondad, humildad en vez de sacrificio. Porque uno quiere que de nuestra boca salga lo que hay en el corazón. Obviamente, esto es lo que sale siempre. Pero quiere que en el corazón nuestro se aniden el bien, la misericordia, la vida, la justicia, la bendición, la paz. Eso esté en nuestro corazón para que eso salga de nuestra boca. ¿Okay? Porque de boca hacia afuera cualquiera puede decir algo, ¿no? Cualquiera puede leer un texto y decir las palabras más maravillosas del mundo. Pero si no las siente, no son genuinas dentro de él, se nota. De hecho, a veces le llaman a eso como tener ángel. Ser genuinos, realmente. Uno ve que lo que la otra persona está hablando, demostrando, es lo que hay en su interior. Eso es lo que el Eterno pide de nosotros, realmente. Él quiere, pide que seamos personas genuinas. No podemos, ¿cierto?, tener doble ánimo, doble estándar. Que seamos, ¿cierto?, personas que persigan dobles objetivos en nuestro servicio al Creador. Y de esto se trata, ¿cierto?, esta porción. Un mensaje que trascendió no solo a esa época, sino hasta los días de Yeshua y hasta nuestros días. Como dice la Mishnah del Pirkei Avot, porque no sirve el hombre a su creador sino solamente por amor. No sirve el hombre a su creador por dinero, ni por beneficio, ni por intereses, sino que solamente se puede servir al Boré Olam, al creador del universo, dice, por amor.
no podemos servirle y a la vez amar otras cosas. La hija de allá nos dice, ¿cierto? No podéis servir a Dios y amar al dinero. Shaul lo dijo también. El peor de los males del mundo es el amor al dinero. El amor no puede servir a Dios y servir a Mamón, que era el Dios, ¿cierto? El dinero. O los términos griegos o greco-romanos. No pueden servir a las dos cosas. ¿Sirves al uno o sirves al otro? Punto. Se acabó. Porque la mezcla la vemos en esta para allá. Que finalmente a todos nos ocasiona conclusiones amplias. ¿Por qué? Porque vemos un actuar indebido que incluso nos pone en duda de que Bilán fuera profeta, incluso que recibiera inspiración divina. Y lo ponemos en duda porque ¿cómo pudo haber hecho eso? Pero si uno lee cuidadosamente la Torá, se da cuenta que en la escritura, la Biblia por lo menos dice que Bilán era profeta. Dice que habló con Dios. Y uno dice, pero ¿cómo alguien puede hablar con Dios y luego decir o querer hacer todo lo que hizo? Así son las cosas. Nos pasa, no solamente le pasó a él, sigue pasando hasta el día de hoy. Mucho es cierto que se pueden abogar la, o adjudicar la palabra de Dios, finalmente hablar de sus propios corazones. ¿Cierto? Entonces una para allá que nos llama la atención en todas las épocas. Para no ser como este Bilam, sino que ser completamente auténticos, genuinos, servir a Dios solo por amor, y no por el amor al dinero o a otras cosas, ¿cierto? Que podrían darse. Así que en esta para allá se nos habla de este rey que se alarmó, ¿cierto? Con el avance de los israelitas o los hijos de Israel. Vio, ¿cierto?, lo que había acontecido, tuvo temor y buscó contratar a Bilam, Bilam o Balaam, que se le llamó así también en nuestra Biblia en español, para que maldijera a los israelitas, debilitándolos, ¿cierto?, a través de su hechicería. Y le dice, vamos, por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Tal vez pueda vencerlo y expulsarlo de la tierra. Y sé que tú, al que bendices, es bendito. Y al que maldices, es maldito. ¡Wow! ¿Cómo confiaban ese rey o esos pueblos antiguos? O de hecho, esto es una... em, es un hecho que se repite en muchos reyes de la tierra de la antigüedad que confiaban, ¿cierto? No solamente quizá en un consejero, sino muchas veces en adivinadores, en hechiceros que le indicaran si iban o no a una guerra, si actuaban de una forma o no, si decretaban ciertas cosas, cómo hacían, ¿cierto?, para luchar contra otros. Y ellos tenían una tremenda fe, por así decirlo, una tremenda fe, en lo que era el poder del oráculo y de la bendición y la maldición. Es decir, ellos creían mucho en el poder de la palabra, ¿cierto? Creían mucho que las palabras pronunciadas tenían mucha injerencia, ¿cierto? No solamente en el mundo natural del comercio, sino que también en esferas, digamos, espirituales, en esferas de otra dimensión, más allá, ¿cierto? Que se traducían también en un efecto, digamos, físico, real en ellos. Ellos creían realmente que las palabras tenían mucho poder. No es extraño, la misma escritura nos menciona a nosotros que el poder, ¿cierto? La vida está en el poder de la lengua, tanto para bien como para mal, ¿cierto? En las palabras, en la lengua, en la boca está el poder para generar vida, para generar muerte. Alguien puede dar una orden y dejar vivir a alguien o matar a alguien. Entonces, eso que tenían los pueblos antiguos es algo que a lo mejor nos parece extraño, pero realmente ellos le daban mucha relevancia a las palabras habladas, lo cual hoy día para nosotros deberíamos seguir incluso ese camino. Las palabras tienen mucho poder. Hoy día es muy fácil decir una cosa desdecirse. Hoy día la gente, como impera ciertos temas de libertad, de expresión, a niveles que a lo mejor a veces uno queda tambaleando con los grados de libertad que a veces se pueden llegar a respetar.
pero bueno, se respeta la libertad. Y uno dice, wow, o sea, ¿cómo pueden llegar a decir tantas cosas en su libertad? Muchas veces ofendiendo, maldiciendo a otros, humillando, o a veces elogiando a través de, por ejemplo, algunas fanaticadas de una manera que uno queda sorprendido, ¿no? De cómo el grado de elogios o de cosas que dicen sobre algunos. Todo esto crea realidad, ¿cierto? Uno puede tener una persona, puede ver a una persona talentosa. Usted le dice a esa persona y todo el mundo empieza a ver que tiene talento y todos lo empiezan a elogiar. Obviamente esa persona va a subir a otro nivel y ya va a ver superior al resto. Y es cierto como funcionamos todos por términos de mercado. Los dineros van a fluir a esa persona y la persona va a quedar en otro nivel. Bueno, pues era algo similar lo que pasaba quizá hoy día con un deportista destacado. Pero lo que pasaba en ese entonces con estas personas que hablaban oráculos y profecías, como Bilam. Era una celebridad del mundo antiguo, prácticamente. Un profeta reconocido de aquel entonces. De hecho, hay cierta evidencia de un Bilam, hijo de Beor, en registros arqueológicos. O sea, un personaje real. No es un mero invento. Un personaje inventado de la Biblia, no. Hay registros arqueológicos con ese nombre. O sea, era alguien destacado, una celebridad del mundo antiguo. Que antes, ¿cierto? Estas personas tenían mucha influencia. Bueno, de hecho, hay ciertas naciones que todavía tienen le dan relevancia a algunos oráculos, ¿no? Hasta el día de hoy, en efecto. Eh, Incluso los grupos, hay pueblos indígenas, ¿no? Que también le dan su relevancia a grupos o a personas que hacen oráculos. Digámoslo, también en la religión, también en el cristianismo, ¿cierto? Quizá en el judaísmo se da, aunque no tanto. Personas que tienen oráculos o profecías y se siguen estas palabras. Ahora, lo importante, más allá de la persona, porque las personas vienen y van, puede haber una celebridad hoy día y puede haber otra mañana. ¿Cuál es el contenido de las palabras? Y eso es lo que a nosotros nos debe importar. ¿Cuál es el contenido de las palabras que una persona pronuncia? Hoy día es muy fácil dejarse convencer por la televisión, la radio, los medios sociales, los medios comunicacionales que existen, por algún dicho, una palabra, esta u otra. Pero lo que debe importarnos siempre es el contenido de aquellas palabras. Y de hecho, fue el contenido de las palabras que pronunció Bilam que Dios permitió que él pronunciara, las que hasta el día de hoy reverberan, ¿cierto? Y hacen un eco, incluso como abrimos nuestro servicio de Shaharit, Matobu, os aleja Jacob. Cuán agradables son tus tiendas, Jacob. Palabras de Bilam, ¿cierto? Fueron palabras de este Bilam. Pero el contenido es lo que quedó, porque finalmente pronunció algo para bendición. Entonces, lo que queda más allá de nosotros como instrumentos son nuestras palabras, nuestro contenido que hicimos, en lo que realmente fuimos fiel y honestos. Lo más importante en nuestro servicio a Dios es ser genuinos. Puede haber una persona, a lo mejor malvada, que en el último día se arrepienta y esa palabra que pronunció, me arrepiento de esto y creo, tengo fe en Dios, puede transformar su vida y salvar, ¿cierto? Esa persona, su alma. Dios puede rescatarlo solo por pronunciar una palabra. Caso también de alguien justo, pronunciar muchas veces palabras indebidas, como le pasó a Moshe, ¿cierto? Enojadamente golpeó la roca y pronunció palabras duras, no pudo entrar en la tierra. Entonces, lo que importa es el contenido de lo que sale de nuestra boca, como Yeshua lo dijo muy bien. ¿Cierto? Hay algunos, ¿cierto?, de que entienden ese verso que tiene que ver un poco con que podamos comer cualquier cosa. No se trata de eso ese verso, ¿cierto?
él está apelando a la tradición de la época, ya que se discute, ¿cierto? En el Talmud, o los rabinos de la época discutieron qué es lo que contaminaba al hombre, y por lo menos lo que, digamos, lo que entraba como en la persona, de lo que comía, no lo contaminaba. Lo que salía, sino lo que era lo que salía de la persona. Bueno, hay una discusión ahí rabínica, no quiero entrar en ese detalle, pero él estaba apelando en el fondo a esas palabras. Algunos lo toman como que él llamó así y limpió todas las comidas. Más lejos de la realidad, estaba hablando de lo que hablamos hoy, ¿cierto? De que contamina a las personas lo que sale de su boca porque viene de su corazón y demuestra lo que realmente hay dentro de cada persona. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos, porque realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad, donde viene a morar en corazones. Por lo tanto, una persona que de su boca sale mal o maldición, malas palabras, hablar para mal del resto, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Dónde se refleja el Espíritu de Dios en su vida? Y lo que sale de él o de ella, ¿cierto? ¿Es para mal o para maldición? Por sus frutos, dijo Yeshua, los conoceréis. No por su apariencia del árbol, no por cómo se vean sus ramas, sus hojas, sino por sus frutos, dijo Yeshua. Es decir, veamos en qué terminan las palabras o los hechos de cada persona. Eso es realmente lo que vale la pena mirar. Hay personas, ¿cierto?, que muchas veces a lo mejor pueden decir algo malo, pero si no tenían intención de ello, los demás se dan cuenta. Y esas palabras que salieron de él, uno al darse cuenta en que en realidad no era eso lo que quiso decir, se perdona. Pero cuando alguien dijo algo malo con una intención y todos se dan cuenta, no se perdona inmediatamente. Muy importante, la intención del corazón. Ahí siempre se dice que lo importante es la intención. Claro, porque la intención delata lo que sale de nosotros. Y cuando esa intención del corazón es fácilmente leída por los demás y es congruente con nuestras palabras, por supuesto que la intención es buena siempre, pero también la intención puede ser mala, porque el corazón también puede ser malo. Ahí está la gran diferencia. Ok, entonces hoy día muchas veces le restamos importancia a cómo hablamos, a qué decimos, palabras, a lo mejor no analizamos cómo nos referimos a los demás, pero lo cierto es que Yeshua habló y las personas se sanaron. Yeshua habló y muchos se liberaron. Yeshua habló y abrió el entendimiento de muchos. ¿Por qué disminuiremos el poder, las palabras que podemos pronunciar? Y así lo enseñó. Id a las naciones y predicar, dice, hablar de estas buenas noticias para que crean. O sea, confió todo en sus discípulos y en lo que iban a decir. Yeshua vio en una oportunidad, ¿cierto? ¿Recuerdan? Un árbol que solo tenía hojas y no tenía fruto. ¿Y qué le dijo a la higuera? Que nunca más dé fruto, le dijo a la higuera. Y se asombraron los talmidim, los discípulos de Yeshua, cuando él dijo esto, porque luego se secaron, dice, hasta sus raíces. Pedro le dijo, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se ha secado. Y él les dijo, de cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo podréis hacer lo que se hizo con la higuera, pero también puedes decir a esta montaña, ve, tírate al mar, y así se hará. El poder de tus palabras. Yeshua maldijo una higuera, no tenía fruto, nunca más dará fruto. O sea, no has dado fruto, nunca más darás fruto. ¿De qué más sirve si no da fruto? Y se secó. Y luego ellos vieron, pero ¿cómo? ¿Cuánto poder tienen sus palabras? Incluso un árbol se secó. ¿Y qué le respondió Yeshua? Si le dijeran a una montaña, ve y tírate al mar, se cumpliría. Si ustedes entendieran realmente las palabras y la fuerza que tienen las palabras.
Él lo ancla con la emuná, la fe. Y no dudáis, dice. Si tenéis fe y no dudáis. Entonces, él deja enganchado, por así decir, el tema del hablar con la emuná. Porque lo que habla nuestra boca es, digamos, proporcional a la emuná que tenemos. Si una persona no cree que Dios lo pueda ayudar, nunca va a decir Dios me ayudará. Si la persona de verdad no tiene fe suficiente para decir Dios me ayudará en hacer esto y lo voy a hacer con fe y creyendo en Dios que Dios me va a ayudar, no lo va a decir nunca. Y así no va a ocurrir. Pero la persona que tiene emuná y tiene fe, lo que pronuncia con su boca está lleno de fe, emuná. Y dice, y le diréis a la montaña, ve y échate al mar, y así ocurriría, les dice Yeshua. Entonces Yeshua nos habla de la importancia de que nuestras palabras estén llenas de emuná. Y de hecho ahí se nota, porque precisamente cuando una persona está llena del Eterno, llena de Dios, y su misericordia, su justicia, su bondad, y de emuná en su vida, lo que sale de su boca es plena creencia en Dios. Cuando una persona cree en Dios, cree que le hay, tiene fe en Él, sabe que existe, tiene temor de Dios porque Él sabe que está en todo lugar, de su boca no salen cualquier tipo de palabras. Porque Él sabe y cree en Dios y cree en Dios en todo momento, incluso cuando no hay otros creyentes alrededor, y Él no va y dice cualquier palabra mala contra alguien. Porque sabe y cree que Dios existe, por lo tanto no habla mal contra los demás. De su boca no sale, ¿cierto?, maldición o malas palabras, maledicencia, la sonará. Porque cree que hay Dios. Y en todo lugar, incluso cuando no hay otros creyentes. Por lo tanto, no habla de más. Yeshua, lo que está diciendo Yeshua y lo que podemos ver en la escritura es que lo que hablamos está proporcionalmente relacionado con nuestra emuná. Lo que hablamos es lo que hay dentro de nuestra emuná, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro compromiso con Dios. Aquella persona que cree realmente en Dios, en todos sus caminos, en toda su área, ha trabajado hasta en su vida. Es decir, es un creyente, realmente creyente, pues en todos sus caminos actuará como creyente y hablará como creyente. Tendrá fe y siempre pondrá sus manos, sus vidas en las manos del Eterno y la obra de sus manos. Como su padre Jacob le dijo a su hermano Esab, estos son los hijos que Dios me dio, esta es la esposa que Dios me dio, estos son los bienes que Dios me dio, esto es lo que Dios me dio. Una persona llena de Muná, Jacob. ¿Cierto? Entonces, si hablamos y maldecimos a otro, es porque no tenemos temor de Dios. Es decir, no pensamos que Dios también está en ese momento escuchándonos cuando maldecimos a otros. Actuamos como incrédulos o como gente sin Dios. Ley. Y ahí está el punto que nos choca a todos nosotros, porque finalmente lo que hablamos es lo que hay en el corazón, y si no hay fe en el corazón, significa que hay áreas en nuestra vida donde no creemos en Él y todavía no la hemos trabajado. Y si no ocurre algo, muchas veces cuando oramos y pedimos a Dios algo y no ocurre, es porque nos falta fe, muchas veces. No decimos que siempre, pero muchas veces es así. Por eso Yeshua le trató de implantar a sus discípulos, a sus talmidim, la emuná. Si ustedes de verdad creyeran, pues así sería. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo hará. ¿Para qué es eso? ¿Para que confiemos en que todo lo que pedimos a Dios Él lo hará? O incluso más allá, es para que confiemos que si realmente creemos en Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, no importa lo que le pidamos, pero si realmente tenemos fe, una confianza plena en Él por supuesto que nos escucha. Independiente de lo que necesitemos, nos contestará. Su mensaje no viene a decir que en el nombre de Él haremos cualquier cosa, sino que si nos llenamos de Él y la emuná y creemos realmente en Él, todas las cosas que le pidamos, Él las cumplirá. Ahí está el punto, ¿cierto?, del mensaje y las palabras de nuestro Maestro. Yeshua
nos habló sabiamente de esto, para que creyéramos nosotros. Porque se trata del creer, la emuná. ¿Ok? Cuando decimos amén y confirmamos algo, que realmente lo sintamos de corazón, ¿no? Por eso dice la escritura que todas las promesas de Dios son sí y amén. Porque tenemos que creer en todas sus promesas, afirmarla y confirmarla. Si Dios dijo haré esto, sí, amén. Creemos con plena voluntad que Él lo hará. Eso tiene que verse reflejado en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque ahí está el punto. Entonces luego todo lo que hablemos y lo que salga de nuestra boca, de nuestra vida, será sí, amén. A Él, ¿cierto? Porque creemos en Él y en sus palabras y sus promesas. Todas sus promesas, ¿cierto? Son así, sí y amén, dice la escritura. Hablemos un poco de el error de Bilán, por tanto. Ya que entramos de lleno en el tema. ¿Cierto? Él cometió muchos errores, Bilán. A ver si a lo mejor podemos hablar un poquito de la historia, lo que aconteció. Esto es que, bueno, Balak le ofrece, ¿cierto? A Bilam, le dice, maldíceme a este pueblo, haz todo esto. Y nosotros nos preguntamos cómo una persona que dice la escritura que hablaba con Dios, temeroso de Dios, podría hablar de una forma, ¿cierto? Tan mala, ¿no? Tan malvada. Entonces, como que la reputación se pone en duda de él. Entonces le empieza a dar una oferta. Ofrezco tanto. Y él dice, no, jamás daría, ¿cierto? Mi vida, mi boca para pronunciar tal cosa, ni por todo el oro, ni por toda la plata del mundo. Después le ofrece un poco más. Dice, aunque Balak me diera su palacio lleno de plata y oro, no puedo ir más allá de la palabra de Adonai, mi Dios, para hacer cualquier cosa grande o pequeña. ¿Qué diríamos nosotros? Amén. Bilam habló y decimos amén. Pero resulta que este Bilam no, esto era mentira. Y aunque dijera todas estas palabras buenas, hermosas, era mentira. Y así pasa muchas veces hoy, que alguien con un discurso hermoso dice, jamás me voy a corromper, jamás voy a hacer esto contra la gente, jamás voy a tomar esta decisión. Ni aunque pasara todo esto, jamás voy a quebrantar tal decisión. Jamás voy a abandonar el camino de Dios y quizás qué tanta cosa. No que pasara esto y esto otro. Y a veces termina pasando y todos dijeron, sí, aplaudieron, ¿cierto? Aplaudimos, sí, amén. O creímos. Qué gran engaño, ¿no? Realmente en el único que podemos creer con fe absoluta, completa y sincera es en Dios. Es el único que nos falla. A Moshe no lo vemos así, diciendo, Dios mío, ni aunque recibiera toda la riqueza del mundo, te dejaría. Siempre humilde, humilde. Hacía caso, Dios le pedía algo, lo cumplía. Sube, anda, habla, cumplía. Y que dice el Eterno de él, fue fiel en toda mi casa. El siervo Moshe fue fiel en toda mi casa. ¿Por qué? No cuestionó, porque creyó en cada palabra que el Eterno le dio, por más pequeña o grande que fuera, simplemente la hizo. Al principio tuvo esa problemática de la duda, ¿cierto? Si tenía suficientemente fe, emuná, para poder seguir el camino que le iba a deparar, porque Moshe tenía que hacer cada palabra que el Eterno le dijera, tenía que cumplirla. Ve al faraón y di, ve al pueblo, ve esto, reúnete con tal, haz esto, extiende tu vara. La cosa la tenía que hacer y para alguien hacer todo lo que alguien le dice, tiene que creer absolutamente en él. ¿Cuál es la primera batalla, por tanto, de Moshe? La emuná, la zarza ardiente. Primer caso, ¿cierto? Bueno, el caso que está ahí. Pasó varias cosas en su vida, pero cuando se acercó, ¿cierto? La zarza ardiente que no se consumía, y el Eterno lo llamó a su presencia. Y él lo que hizo fue precisamente luchar
¿Podré hacer esto? Soy tardo para hablar. Él no creía en él, pero sí demostró creer en Dios. Salvo en el caso de la roca, ¿no? Cuando le golpeó la roca. Ahí no santificó el nombre del Eterno con la obediencia en sus palabras, de que él creía que si le hablaba a la roca iba a salir el agua. Y al hacer otro acto puso en duda que él creía en Dios completamente. Pero fue en la zarza ardiente donde tuvo esa lucha. Y finalmente uno ve las palabras reflejadas ahí. Él sí creyó en lo que podía hacer en él, pero quizá él no tenía tanta confianza en sí mismo. Y esa fue su humildad. Señor, soy menor que todo esto que me quieres pedir. O sea, quieres que yo hable, pero soy tardo para hablar. ¿Cómo voy a hacerlo? Ahí recibió su humildad en saber su debilidad. Y en su debilidad, Dios se fortaleció porque Moshe habló a más no poder en la Torah. En el monte, habló en todo lugar. Pero ¿cómo uno dirá? Bueno, a lo mejor, claro, Aarón hablaba por él muchas veces, pero no siempre. Y en la debilidad se fortaleció. En la humildad. Eso fue lo que demostró, ¿cierto? Humildad. Esto que Dios me da o que Dios me dice que yo hable no es lo que yo gané por mi esfuerzo, no, es lo que Dios está haciendo, porque yo sé que por mis medios todo esto no lo lograría, todo no lo podría hacer, salvo cuando por sus medios golpeó la roca. Entonces, el punto de la emuná también tiene su ancla. Para afirmar la emuná hay que tener un ancla. El ancla es la humildad. Porque se trata de no creer en nosotros mismos, pero saber que muchas de las cosas que tenemos, así como la propia vida, no es por nuestra propia causa. Muchas cosas podemos haberla logrado por nuestro esfuerzo, pero la vida nos la dio eterno, a Él se la debemos. Finalmente le debemos todo. Por lo tanto, si no reconocemos que somos débiles y que Él se fortalece en nosotros, no podremos, ¿cierto?, reflejar que creemos en Él plenamente. Pero es importante ver, como hablamos en los parashá anterior, saber que tenemos ciertas fragilidades, como Moshe las tenía también. A veces lentos para hablar, a veces muy dubitativos. Quizás a veces erramos el camino de manera... Siempre caemos en algo. A lo mejor siempre... O nos complica nuestra salud, como decíamos, mental muchas veces. O tenemos pena, simplemente de repente nos viene la pena. Soledad y otras cosas. Quizás a veces somos demasiado estrictos y avasallamos contra todo y nos damos cuenta después. A veces nos tenemos misericordia en algunos momentos. Lo importante es que entendamos que en nuestra debilidad tenemos que creer en Él completamente. Yo sé que tengo estas debilidades, pero creo en ti. A lo mejor yo sé que yo tengo fallas, pero en ti no creo que tengas fallas. Tú sí puedes hacerlo todo. Pero yo no puedo hacerlo todo, pero tú sí. Y eso es lo que nos ancla a Él. Porque el corazón puede ir de un lado al otro. Lo importante es que nuestro corazón se apegue, se ancle, ¿cierto?, a su voluntad, a su espíritu. Del corazón sale lo bueno y lo malo, por eso tenemos que de alguna forma conectarlo. Vemos en este Bilam que confiaba mucho en sí mismo. Él dijo, ni por el oro, ni por la plata, ni aunque me dieras tu palacio, plata ni oro, podría ir más allá de la palabra de Dios. Cuánta confianza, ¿no?, en sí mismo. Nunca voy a hablar más allá. Solo lo que Dios me dice. Cosa grande o pequeña. Mentira. Una vil mentira. Confió demasiado en sí mismo. Cuando en realidad lo que tenemos que confiar es en el Eterno. Si la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pues pongamos en cierta duda que podemos hacerlo todo nosotros mismos. ¿Confiaremos plenamente en nosotros o confiaremos plenamente en Dios y en lo que Él puede hacer en nosotros? Es mejor, ¿no?, confiar en Dios que confiar en príncipes, dice. Porque los príncipes de los pueblos, los reyes, hablaban, decretaban, ordenaban, organizaban,
decían quién vivía, quién moría. Y que dice la escritura, mejor confiar en Dios que confiar en los príncipes, los nobles de la tierra. Mejor es tenerle temor a Él que tener temor del mundo. Y es mejor confiar en Él que en nosotros mismos. Entonces ahí se ve nuestra fe si realmente encomendamos a Él nuestros caminos y todo lo que hacemos. Dios le dijo que no hiciera esto, pero Bilam lo hizo de todas maneras y la ira del Eterno fue sobre él. De tal forma, ¿cierto? Él cabalgó en su burra, hacia Balac y apareció, ¿cierto? El Malaj, dice la escritura del Eterno, que se le apareció como Satán, dice, como un adversario, un enemigo. Dios también envía muchas veces mensajeros para oponerse a nuestro camino cuando estamos en contra de su voluntad. O a veces para probarnos. Y él, aunque él creía ser el profeta, el más grande, el que hablaba con Dios, no fue capaz de ver al Malaj y sí su burra. Quedó en plena vergüenza, ¿no? Él, pues, el que tenía el ojo para verlo todo. El ojo que todo lo veía. El que veía hacía un mal de ojo, ¿no? Porque ahí viene el concepto. El que con su ojo maldecía cuando miraba. Porque por eso fue a los montes, ¿no? Se fue a los montes altos para mirar al pueblo y maldecirlo. Realmente lo bendijo. Se habla de que él veía, el vidente. Porque eso es ser un profeta, tiene visión, el vidente. Pero no fue capaz de ver al Malaj y sí su burra. Completamente en vergüenza, ¿no? Entonces finalmente insiste, golpea a su burrita para que avance, pero no podía avanzar. Finalmente el Eterno abre la boca del burrito y empieza a decirle: si yo tuviera esa vara ahora mismo te golpearía si tuviera esa vara y te mataría por esto que estás haciendo. No es un mal agradecido, dice, finalmente. No es yo, he andado contigo toda la vida, no ha sido tu burra que te ha acompañado siempre, para que hoy día me pagues así. Eso estaba haciendo con su burrita. Imagínense lo que estaba haciendo contra Dios. ¿No era acaso Dios el que le había dado toda esa visión, ese talento? Todo su talento profético y todo lo que él tenía. Y le abría sus ojos y veía y hablaba a lo mejor con él. De alguna forma. ¿No era acaso él? ¿Qué tan mal agradecido podía ser? Bueno, a través de la burrita pudo entender, ¿no? Un poco de esto, aunque realmente tampoco es que haya entendido tanto. Realmente lo hizo de igual forma. Pero el Eterno tuvo ahí, ¿cierto? Él ganó, por supuesto. Entonces, dice que finalmente él, bueno, pronuncia estas palabras que son una rica poesía, ¿no? Él pronuncia palabras que son muy bellas en cuanto al pueblo del Eterno. Fracasan todos sus planes y finalmente es Dios, ¿cierto?, el que abre su boca para pronunciar, ¿cierto?, solo bendición y no maldición. Bueno, finalmente el camino de la riqueza lo corrompió y pese a que pronunció palabras de bendición, pese a que dijo lo correcto, porque dijo lo que Dios le había abierto su boca para decir, dio consejo para hacer caer a los hijos de Israel. Entonces, pronunció las palabras de Dios. Baruch Hashem. Cualquiera puede hablar, por lo que aquí estamos viendo, incluso un burrito, las palabras de Dios, incluso las piedras, como dice el Brit Hadashah, pueden hablar. Pero, dijo Yeshua, hagan lo que les dicen que digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque eso es lo que pasó con este Bilam. Claro, habló las palabras de Dios, pero ¿qué hizo? Hizo caer a los pequeños. Y él dijo que ninguna palabra grande ni pequeña salía de su boca si no la hablaba al Eterno. Hizo caer tanto a grandes como a pequeños. Lamentablemente fue terrible lo que él hizo. Como dice el libro de Pedro, este pueblo se ha apartado del camino recto y se ha desviado para seguir el camino de Bilam.
Ben Beor, el cual amó el premio de hacer daño, pero fue reprendido por su pecado. Y ahí dice que él fue, dice, ta, 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 Brit Hadashah, y primero cito al Talmud. El Talmud dice, o sugiere que él fue, en realidad fue un verdadero profeta, pero él abandonó finalmente la fe en busca de ganancias, de modo que los oráculos que él decía, sus palabras, eran verdad, pero que eran un anzuelo en el fondo para conectarse con qué? Ganancias. Y estamos diciendo nosotros que el anzuelo en realidad, o el ancla de la fe, del corazón, tiene que ser la fe. Y amor a Dios. Esa tiene que ser nuestra ancla del corazón. No el amar, no el decir palabras de Dios para beneficiarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Sino para, en el fondo, solamente conectarnos con Él para servirle a Él por amor. Entonces, por ejemplo, yo les decía, hay un fragmento en una pared enyesada en un antiguo templo de Deir al-A o Al-La en Jordania, eh, al norte del Mar Muerto. Y resulta que dice ahí precisamente Balaam, hijo de Beor. Dice ahí, en ese templo. O sea, un templo en Jordania que tiene este nombre. O sea, claramente están recordando a un gran profeta. Una vez más, ¿cierto? Se recuerda que probablemente este fue un personaje real. No fue, ¿cierto? Alguien eh, inventado. ¿Ok? El que dijo Yeshua en su momento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En ese día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Recordamos a Bilam, porque profetizó en el nombre del Eterno. ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré la cara, nunca los conocí. Salid de aquí, hacedores de maldad. Yeshua fue totalmente claro al decir, todos aquellos que quieran hablar palabras de Dios, si lo que dicen no es lo que hacen, nunca me han conocido, nunca creyeron en mí. Porque si realmente hubiesen creído, el punto es que la escritura misma menciona que en su mentalidad embotada, el Eterno permite que se sigan, ¿cierto? En ese autoengaño. Porque el Eterno, por el camino que uno elige, el Eterno prospera. Si uno decide el camino del engaño, prosperará en el engaño. Pero no queramos que el final sea bueno. Y así algunos eligieron hacer milagros, maravilla, hablar de Dios, pero realmente creían en Él, le enseñaron a la gente a creer en Él, en la fe y voluntad, o amaron el dinero, o amaron otras circunstancias, se hicieron beneficiar de otra manera de esto. Y les diré, dice Yeshua, nunca los conocí hacedores de maldad. Les faltó decir discípulos de Bilam, prácticamente. Que de hecho en otras partes del Brit Hadashah sí se menciona, ¿no? Siguieron el camino de Bilam, como leímos. Entonces, realmente el camino de Bilam es el camino de la incredulidad, del ateísmo. Además, encima, abogarse las palabras de Dios sin creer realmente en Él nos puede ocasionar problemas. Por la paga de Bilam o su consecuencia, no digamos que sería buena, sino mala. No todo el que me diga Señor, Señor, haga mi voluntad y todo esto, pero sí, no cree realmente en Él, nunca los conocí. Eres de maldad. Tienen los ojos llenos de adulterio, insaciables de pecado, dice Pedro. Atraen almas inestables. Tienen corazones entrenados en la codicia. Hombres malditos que han abandonado el camino recto, se han extraviado. Han seguido el camino de Bilam, hijo de Beor, que amaba las ganancias de la iniquidad. Por esa razón, ¿cierto?
Y Dios le había dicho, no vayas con ellos. No vayas, no hagas esto. Tenemos que tener cuidado. Hay de ellos, dice Judas, la carta, ¿cierto? Porque ellos han corrido por la avaricia, en el error de Bilam, para obtener ganancias. Por eso se le llama Bilam Harashá, Bilam el malvado, derechamente. Algunos lo asocian como Bilam, como eh, sí, Bliam. En vez de Bilam, Bliam, que sería como sin pueblo. Pues finalmente terminó siendo como un profeta a lo mejor aislado, sin pueblo, sin familia. Digamos, sin estar asociado a Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Israel la profecía, el sacerdocio, ¿cierto? Le dio a Israel esto. Le confió a Israel esto. Que le confió sus palabras. Porque creyeron en él. Le vieron y le siguieron sus caminos. Por eso es que confió en Israel el ser pueblo. En cambio, a este profeta, el nombre Bilam casi que hace alusión a Bliam, que es sin pueblo. En cambio, a su pueblo le otorgó, ¿cierto? Sus palabras, les confió porque tienen emuna, un pueblo que cree. Y cierto, también nos fuimos llamados todos nosotros a ser hijos de Dios. Ser parte de su pueblo y de su familia. Ser parte, ¿cierto?, de quienes confían en Él. Si hay un creyente, una persona que tiene emuná y cree en Dios, de verdad, aunque a lo mejor no conozca la Torá ni el Shabbat, pero hermano, si hay alguien que cree verdaderamente en Dios y tiene fe en Él, seguramente es un hijo de Dios y es nuestro hermano, nuestra hermana. Y el Eterno, ¿cierto?, prospera a los que de verdad con emuná completa creen en Él. En lo poco, en lo mucho. Pero si creen y tienen emuná, por supuesto que el Eterno los bendice. Él nos vivifica. Él nos da todo lo que necesitamos. Y como tenemos que creer en sus palabras, y todas sus palabras son, tenemos que confirmarlas con sí y amén. Él dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y así ocurrió. Y al que finalmente quiso maldecir, obviamente terminaron mal. Pero a todos los que bendijeron a su pueblo, el Eterno los bendijo. Así que creamos en esto, el Eterno nos bendecirá. Baruch Hashem. Y acerquen a nosotros los que quieran bendecir a su pueblo, como decimos en las oraciones de la mañana. Aleja de nosotros todo mal amigo, mal compañero, mal vecino que quiera maldecirnos. Acerca a nosotros mejor el compañerismo. Y sobre todo, si alguien dice que tiene falta de fe, poca emuná, pida, ore por eso, porque ahí está la clave. Si somos personas llenas de emuná, nuestras palabras serán llenas de emuná, llenas de la esencia de Dios. Pero si todavía hay palabras que pronunciamos que nos tenemos que arrepentir por ellas porque todavía nos falta creer en Él. ¿Sí? Que el Eterno les bendiga a todos. Este es el comentario de la Parashá. Estamos anclados realmente a su palabra, a su emuná, para que nuestras palabras estén sujetas a Él y sean solo para vida, para bien, para bendición en nuestras vidas y de los que nos rodean. Shabbat Shalom para todos y que tengan un bendecido día.